hoy promete soluciones a los problemas de inseguridad. Dice tener la estructura y la capacidad para gobernar la provincia de Buenos Aires. Hoy, en Dímelo Tú, el diputado y candidato a gobernador Francisco de Narváez. Bienvenido, Francisco, gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Segunda vez en el programa. Sí, señora, gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Diputado nacional y ahora queriendo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires por segunda vez. Por segunda vez, diputado por segunda vez. Y queriendo la segunda, postular. no, esta no va a ser la tercera, la segunda es la vencida. Bueno, tenés muchas expectativas, digamos, por hacer crecer esos votos que tuviste en estas primarias. Sí, yo creo que las primarias fueron, más allá del resultado, que fue contundente, fueron para la gente la primera vez en donde eligió, votó, pero con una expectativa, creo, de darle un grande respaldo a la señora presidenta. Fue obvio, digamos, su 50% a nivel nacional es contundente. En la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias hubo mucho arrastre, pero la realidad de la provincia de Buenos Aires, Mariana, no condice con el relato. Sabemos si en estos días ha sido terrible las situaciones de inseguridad que se viven y esta es mi principal preocupación. Claro que esto tiene que ver con las escuelas, con nuestros jardines de infantes, con nuestras salitas de atención médica, los hospitales, todo lo que hace a la vida cotidiana de los bonaerenses. Pero la seguridad es el principal problema. O sea, creo no hay nadie que viva o que transite por la provincia de Buenos Aires que se pueda sentir seguro. Y esa es una condición de vida esencial y ese ha sido un poco uno de los grandes motivos por el cual yo me he metido en la política. Sé que se puede hacer, hay que tener una decisión política para hacerlo, pelear contra el crimen organizado es una pelea durísima, pero si ellos están organizados nosotros no lo estamos. Y esto es lo que siente la gente, es como que los delincuentes actúan y en todo caso se relata después y en realidad lo que se tiene que hacer es actuar antes. ¿Cuándo hiciste un quiebre para dedicarte a la política y por qué? En el 2001. ¿Por qué? Porque vi un país que se caía a pedazos y lo estaba mirando casi atrás de la tele, ¿no? Y yo dije, bueno, algo tengo que ver con esto, yo seguramente algo puedo hacer. Y ahí me metí, sin ninguna otra experiencia, sin ninguna otra vocación que ayudar. Y vas haciendo camino. ¿Y qué compromiso o qué culpa tenemos los argentinos de todo lo que nos ha pasado como ciudadanos? Digo, no hablo de la gente que ha podido acceder al poder, sino como ciudadanos. ¿Cuáles son nuestros valores que hacen que permitamos un montón de cosas o nos callemos ante otras? ¿Qué cosas viste vos desde ese lado en aquel momento, en 2001? ¿Qué sentías o qué hiciste? Bueno, yo creo, Mariana, que el cortoplacismo es uno de los defectos culturales que nosotros tenemos. Está todo muy basado en ayer, hoy y mañana. Y la forma de resolver el largo plazo la buscamos siempre en el caudillo de turno. Es decir, una persona que mágicamente resuelva los problemas. Las sociedades como las familias se construyen con un proyecto de vida, pero que se va construyendo. Te conocés, te enamorás, construís una familia, planificás hijos, en fin, tenés todo un proceso, no es de la noche a la mañana, no es así como una estrella fugaz. Y si es una estrella fugaz, pasa por otra cosa que no tiene que ver con la forma de gobernar. Entonces yo diría que como sociedad estamos enfermos de corto plazo. Decime qué tengo hoy y bueno, y mañana veremos. Por otro lado, para mañana busco un candidato, diría, un liderazgo que muchas veces tiene que ver con el caudillismo. Esta es nuestra historia y yo creo que vamos a volver a recuperar un equilibrio cuando volvamos a sentarnos sobre tres ejes centrales de la Argentina a largo plazo. La pobreza estructural, el crimen organizado y el respeto de la ley. Las tres cosas sobre las cuales yo siento que los argentinos vamos a ir encontrando el rumbo para poder plantearnos a 5 años, a 10 años, una forma de vivir y no simplemente un corto plazo. Una pregunta, ¿por qué si en aquel momento, en 2005, accediste a una banca, ¿no? En una lista que tenía que ver con Hilda Duhalde y con Chiche Duhalde? Y bueno, me pregunto por qué esta vez no te uniste a la lista o a la candidatura de Porque evolucioné en la política y entiendo que hay cuestiones que tienen que ver con el pasado y hay cuestiones que tienen que ver con el futuro. Yo creo que tiene que venir un recambio y no necesariamente generacional, no es una cuestión de edad.
Conozco mucha gente joven que no hace la política que yo siento que necesita el país. Mucha gente mayor que sí la quiere hacer y la está haciendo. No es una cuestión, digo, del año en que naciste. Pero sí creo que tiene que haber un recambio generacional en la forma de hacer política. Esto del diálogo, esto de pensar que quien piensa distinto es en realidad alguien que tiene otra idea a la tuya y no es un enemigo. La posibilidad de construir una agenda para todos los argentinos. Y esto lo ves en otros países que admiramos y están muy cerca nuestro. Vayamos a Uruguay. Hay alternancia política, ¿sí? Y se corrige el rumbo, un poquito para acá, un poquito para allá. Lo que no hacen países como Uruguay, como Brasil, como Chile, para mencionar los más cercanos, es un día van para allá y otro día van para allá. Pero vayamos a la Argentina. En estas primarias no funcionaron las alianzas de la oposición. No, porque todas estuvieron muy divididas. O sea que hay algo que hay que rever. ¿En qué crees que te equivocaste? Mira, yo aprendí de las primarias y aprendí que la construcción tiene que ser algo colectivo, que actuamos desde el individualismo y la gente miró un gobierno que tal vez no le conforma de todo y dijo, bueno, pero si ese gobierno es lo que hay, enfrente hay mucha dispersión, me quedo con el gobierno. Nuestra tarea en estas próximas semanas, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, Mariana, es plantear otra alternativa de gobierno en la provincia de Buenos Aires. No para estar en contra del gobierno nacional, pero sí para dar equilibrio. La Argentina necesita de equilibrios, de contrapesos. Una parte importantísima de la democracia es precisamente los pesos y los contrapesos, los partidos de gobierno y los partidos de oposición, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, y sobre todo las provincias. Creo que uno de los defectos que tenemos hoy en la política argentina es la sumisión de las provincias al gobierno nacional. Y eso no nos hace bien, no a la política, a los ciudadanos. Le va mejor a los cordobeses, le va mejor a los santafesinos que a los bonaerenses, porque han logrado marcar una diferencia entre lo que es la provincia y la nación. En la provincia de Buenos Aires eso no se ve. ¿Vas a cambiar, digamos, tu vector hacia dónde va a ser tu campaña? ¿Va a ser más específicamente basada en tu gobernación o en tu aspiración a la gobernación y vas a dejar de lado un poco esta alianza con Alfonsín? No, no. La unión con Alfonsín es una unión programática, es con el Partido Radical y esto obviamente va a continuar. Sí la vamos a ampliar a otras fuerzas políticas que nos quieran acompañar. Cuando yo te dije aprendí, bueno, entendí y aprendí. Tratemos de unir, tratemos de unificar. No para ver si podemos ganar una elección, para ganar una elección y para gobernar de una forma distinta. Ahora, ¿en qué vamos a cambiar? Vamos a focalizarnos en la provincia. Vamos a hablar de los problemas de los bonaerenses. Creo que uno de los errores que cometí fue hablar demasiado del plano nacional. Lo mío es competente en la provincia de Buenos Aires y esto es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Sanz, que es, digamos, jefe del Partido Radical, dijo que había que hacer corte de boleta en Mendoza, ¿no? Con Roberto Iglesias y de esa manera se está de alguna manera desvinculando de Alfonsín, ¿no? Es como Alfonsín obtuvo tan pocos votos, hay un corrimiento ahora del radicalismo y lo dejan un poco solo ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a un radical y no a un peronista, pero bueno, dicho pero vos eso, estás unido no, pero estoy muy cerca. A un radical. Se me cruzan los cables. Mirá, lo que sentimos que va a ir pasando es que el Partido Radical se va a alinear atrás de su candidato como corresponde. En Mendoza hay una situación muy particular, que hay otros partidos que no tienen candidato a gobernador y están buscando, digamos, sumar fuerzas políticas. Nosotros también lo pensamos hacer en la provincia de Buenos Aires, pero en conocimiento y en acuerdo con la Unión Cívica Radical. Aquí, digamos, me parece que los personalismos, o hasta si querés, las individualidades no son precisamente el camino. Ahora, el mensaje fue muy fuerte y yo en esos días salí a decir, miren, me parece que tienen que ordenarse en términos de que si el partido apoya a su candidato o no lo apoya, son dos cuestiones bien distintas. Claro, porque eso te puede a vos de alguna manera crear un conflicto, ¿no? Bueno, la gente lo entiende en Mendoza, lo que no se entendió es a nivel nacional. Claro. La política mendocina, yo admiro mucho Mendoza. ¿Conocés Mendoza? Sí, conozco Mendoza bien. Es una provincia muy emprendedora y tiene una condición de una actividad política, a mi gusto, de mucha calidad y de mucha categoría. Otra de las provincias que, a ver, ¿qué problema veo en la provincia de Buenos Aires en términos de la política? Cuando vos estás prácticamente pegoteado con el gobierno nacional, tus discusiones son nacionales. Claro que por el peso de la provincia de Buenos Aires deben ser, pero ¿no te imaginás una provincia distinta si tuviéramos las elecciones en otra fecha?
Seguramente. O si tuviéramos un sistema electoral distinto, como lo tiene Santa Fe y como lo tiene Córdoba. Discutamos los problemas de la provincia de Buenos Aires dentro de los 16 millones de ciudadanos que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Pero si nos pegoteamos con el gobierno nacional, termina siendo para bien o para mal un calco del gobierno nacional. Y yo creo en la independencia de la provincia de Buenos Aires, digo, como un Estado provincial. ¿Se podrá? Sí. Es una decisión del gobernador, yo la voy a tomar, voy a separar las elecciones, vamos a tener un sistema electoral distinto y vamos a buscar la complementariedad, pero la complementariedad no es una comodidad del gobernador. La vida de un gobernador, y sobre todo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es una vida sencilla, no es una vida amena, muchos problemas para resolver. Hablamos de la seguridad, pero tenemos el problema de desnutrición. Vos lo conoces bien, en nuestra provincia el índice de desnutrición infantil es apabullante, es terrible, es altísimo. Yo tengo chicos, vos lo sabés, y camino mucho en la provincia de Buenos Aires. Y muchas veces se me arrima un niño o un chico, y lo saludo y le digo, debes tener, no sé, 7, 8 años, ¿a qué grado vas? Y por ahí me dice, no, tengo 12. Tengo 12, ¿y sabés lo que le faltó a ese niño? Comida. Le faltó comida. En nuestra provincia, en nuestra Argentina, le faltó comida. Está desnutrido. Lo ves gordito, pero cuando haces los controles de peso, de talla y de edad, está muy lejos de haber podido tener el desarrollo. Pero no es el desarrollo físico, es el desarrollo, como dice Abel Albino de Conin, que creo lo conoces bien, Conin, sí, del cableado interno. Y si en ese primer año... Hacen un trabajo muy bueno. Sin duda, sin duda. Bueno, una de las cosas que hicimos es firmar un convenio con Abel. Ellos saben muy bien lo que hay que hacer. Claro, y lo han estudiado y además tienen un método, que es lo que hay que hacer en la política. En vez de inventar todo de vuelta. Hay gente que ya lo gasta así. Ir a buscar a quienes lo saben hacer y darle el apoyo del Estado. A veces con eso sobra, digamos. Exacto. Simplemente dejarlos hacer y darle una plataforma para hacerlo. En educación puede ser Fundación Cimientos. Hay miles de experiencias y eso creo que la política lo tiene que hacer, Mariana. Fíjate, también nos pasa con la academia. Vos vas a las universidades. Yo soy de Luján, hay una universidad en Luján. Tienen estudiado, yo te diría, la mayoría de los problemas de Luján. Desde cómo fomentar el turismo con nuestra basílica, al río Luján contaminado, al parque industrial, a la cultura textil. Nadie acepta esos proyectos. Pero es como que están allá, sí. Y por un lado está la academia, por otro lado está la política, por otro lado está la cultura. La política y los dirigentes políticos, lo que tenemos que hacer es sumar en una mesa, no sentarte diciendo yo tengo toda la verdad y toda la razón. Señores, ¿esto cómo se resuelve? Tener sentido común y tener autoridad y disposición para hacerlo. Vamos a un corte, enseguida volvemos con Francisco de Narváez.